Bien, estamos viendo el libro de Apocalipsis, no en la profundidad quizás como se podría ver en un curso de instituto, pero cómo aplicarlo un poco más a nosotros. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis tiene una bendición para los que leen el libro, ¿ya? Y en esta primera fase, donde el Señor le habla a las iglesias que existían en la época de Juan, el apóstol, a cada una de ellas el Señor le habla algunas palabras de elogio, otras palabras que son de reprensión. Y no solamente estas iglesias existían en ese tiempo, sino que son representativas de lo que es la historia de la iglesia, ¿ya? Los distintos períodos en la historia de la iglesia. Y al mismo tiempo, en el sentido profético, que habla acerca de la historia de la iglesia, en cada episodio de la historia de la iglesia se ven reflejadas las características de estas 7 iglesias en esos mismos periodos. Así que es bonito ver el día de hoy, el estudio, y ver cómo aquello se refleja en nuestra iglesia, ¿ya? El texto va a ser el mismo texto del domingo pasado, ¿ya? Que se encuentra en Apocalipsis 1, versículo 1 y 11. Apocalipsis 1, versículo 1 dice así: la revelación de Jesucristo, entre paréntesis, Apocalipsis no significa caos, Apocalipsis significa revelación, algo que no se conocía, y es lo que hizo el Señor Jesucristo, la revelación, su revelación dada a Juan el apóstol, y le entrega todo esto que no se sabía, ¿ya? Hoy en día uno dice es un apocalipsis hablando de que es algo terrible, pero no. La palabra apocalipsis significa revelación o develar, ¿ya? Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el apóstol. Y el versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor. ¿Qué iglesias eran? A Éfeso, la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna, la iglesia que estaba en Pérgamo, la iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira, la que estaba en la ciudad de Sardis, la que estaba en la ciudad de Filadelfia y la que se encontraba en la Odisea, ¿ya? Pero antes de ir más allá vamos a tener un momento de oración. Les pido que inclinen los rostros. Padre Santo, vamos a usted en este momento pidiendo su dirección, que el Espíritu Santo, Señor, nos enseñe esta mañana, que podamos ver, Señor, cómo usted revela estas cosas a su siervo Juan para las iglesias, tanto en aquella época como en el día de hoy, para estar apercibidos, Señor, para que sepamos las cosas que están pasando. En aquella época en que se entregó esta revelación, faltaba mucho tiempo. Tiempo que estamos viviendo nosotros, tiempos finales. No sabemos cuándo va a venir usted a buscar a su iglesia, a los que han creído en usted, pero sabemos, Señor, que las señales son claras de que el tiempo se ha agotado, se acaba, que no queda mucho más, y queremos estar, Señor, atentos, haciendo lo que usted quiere, que nuestra iglesia le esté sirviendo, siendo, Señor, la iglesia que usted desea que seamos, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Tal como vimos el domingo pasado, ya, estas cartas fueron entregadas para ser distribuidas en Asia Menor a los pastores de las distintas iglesias, ¿ya? Cartas de amonestación, cartas de elogio por parte del Señor, porque hay motivos y actitudes en cada una de estas 7 iglesias que el Señor las conoce. La Biblia nos dice en un comienzo, aquí en el libro de Apocalipsis, que Él se pasea en la iglesia. A Juan le dice, cuando Juan ve estos 7 candeleros o estos candeleros
y ve a uno como el Hijo del Hombre paseándose entre medio, era justamente eso, la presencia del Señor está en su iglesia el día de hoy. Sabemos que Él está, dice Él, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él va a estar ahí en medio de ellos. Hoy está aquí el Señor. Por eso que el edificio no es la iglesia, somos los que estamos congregándonos para alabar y adorar al Señor. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros nos congregamos como grupo, la Biblia dice que nosotros somos llamados eclesía, y una de las características de la eclesía, de los que fueron llamados por el Señor para un servicio en particular, es que todos tienen una misma fe, un mismo bautizo. Ya son características de la eclesía, ¿ya? De la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no tiene nombre. La iglesia del Señor no somos los bautistas, ni los católicos, ni los presbiterianos, ni los metodistas, ¿no es cierto? La iglesia del Señor es su iglesia y Él conoce a los que son suyos, dice su palabra. Ahora, como cristiano, yo soy bautista porque creo que la iglesia bautista es la que está predicando realmente la palabra del Señor. Ya, si hubiera una más cercana a lo que el Señor quiere que sea su iglesia, cada cristiano tendría que estar buscando esa cercanía. ¿Ya? Pero en el sentido profético, cada una de las iglesias, como le dije recién, representa la historia de la iglesia. Así como la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso representa el período apostólico, lo vimos el domingo pasado, que va del año 30 después de Cristo, sabemos que la iglesia la comenzó el Señor, ¿no es cierto? La comenzó, Él dijo, yo voy a formar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Él es la cabeza de la iglesia, no es un ser humano, es el Señor. Y Él la formó en su ministerio público, ¿ya? Y la iglesia comienza en el año 30 después de Cristo, durante su ministerio público, hasta el año 100 después de Cristo. Es el periodo que cubre la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso, que tiene las características de aquel periodo, ¿ya? Se comienza ese periodo de la iglesia de Éfeso cuando la doctrina comienza pura. Pero durante estos 100 años, ya que representa la iglesia de Éfeso, se comienza a distorsionar la doctrina que el Señor dio a la iglesia. Por eso que es tan importante, hermanos, que nosotros nos sujetemos a lo que dice este libro. Si lo dice, se hace. Si no lo dice, no se hace. ¿Ya? Y sabemos que la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia se interpreta a sí misma. Es cosa de estudiarla y buscarla, y la Biblia va a dar su interpretación, porque la interpretación de la Biblia no es de voluntad humana, nos dice ahí en la carta de Pedro. Ahora, el Señor comienza a hablar a esta iglesia, y una de las críticas del Señor es que ellos perdieron su primer amor. ¿Ya? Una cosa tengo contra ti. Les dice, tú trabajas, haces esto, haces aquello, pero perdiste tu primer amor. ¿Qué significa eso? Si ustedes leen la carta, uno puede ver que se trasluce la idea de que se hacían las cosas ya sea por obligación o por hábito, no de corazón. La hacían porque había que hacerla, solamente. Ya no por amor al Señor, tal como decía el hermano Gonzalo, ya. El himno, la alabanza que cantamos, ¿no es cierto? Hazme comprender tu amor por mí. Entonces uno tiene que hacer las cosas por amor al Señor. Ahora, esta iglesia ya se encontraba distante, voy a hablar un poco de la iglesia de Esmirna ahora, estaban distantes como 60 kilómetros una de la otra. Y una de las características grandes que tenían estas dos iglesias eran que se había infiltrado en ellos la idolatría, ¿ya? Y en estos sectores, tanto en Éfeso como en Esmirna, la predisposición en contra de Cristo era mucha. Por lo tanto, trabajar tanto en Éfeso como en Esmirna, la obra del Señor era, podríamos decirlo, cuesta arriba. La oposición era grande porque eran ciudades idólatras, ¿ya? Ciudades paganas, ciudades en que la inmoralidad ya florecía. Ahora, Esmirna, ya esa palabra tiene el significado de amargura, viene de la palabra mirra.
Ustedes saben que la mirra era un vegetal, una planta, que se ocupaba moliéndola para producir ya sea un aceite o una crema para embalsamar a los muertos. ¿Ya? Ahora, el Señor no hace las cosas por casualidad. Cada palabra, como bautistas y cristianos, creemos que cada palabra de la Biblia está ahí por inspiración divina. No hay palabras que sobren, ni hay palabras que falten. Lo que el Señor dijo está ahí puesto según su voluntad. Y esta palabra, que significa amargura, ¿ya? O amargo, tiene que ver con las pruebas que iba a tener que enfrentar la iglesia que estaba ubicada en Esmirna. Realmente esa iglesia iba a ser machacada por Cristo. Esa era la idea, ¿ya? Iban a pasar pruebas, persecuciones, ¿ya? Pero ellos no iban a perder su testimonio por Cristo, ¿ya? A Éfeso le dijo, tú perdiste tu primer amor, pero a la iglesia de Esmirna el Señor no le encontró nada malo, porque a pesar de todas las pruebas, a pesar de toda la persecución, ellos mantuvieron su testimonio. Y ese es un ejemplo para nosotros, hermanos. Hay dificultades, pueden venir dificultades a nuestra vida, pueden venir, no sabemos lo que viene en el futuro, pero el Señor espera que los cristianos seamos fieles, ¿ya? Seamos fieles a Él, a su palabra. Cristo es la palabra viva, ¿no es cierto? Y esta es la palabra escrita. No hay nada de diferencia, podríamos decir, entre el Señor Jesucristo y las Escrituras, ¿ya? Ahora, así como la iglesia de Éfeso, podríamos decir que se caracteriza por su primer amor, la iglesia de Esmirna se caracteriza por ser una iglesia pobre y perseguida, pero a la vez rica, ¿ya? Una iglesia pobre, perseguida, pero a la vez rica. Él es elogiada por el Señor, porque no se olviden, Él anda en medio de la iglesia, conoce sus motivaciones, ¿ya? Y Él vio el servicio fiel que ellos habían prestado, a pesar de la persecución, a pesar de la pobreza que ellos padecían. En realidad, ellos eran ricos del punto de vista del Señor. Para el Señor la riqueza no es la riqueza que el mundo observa como riqueza, ¿ya? El Señor Jesucristo dijo, no podéis servir a dos señores, ¿no es cierto? No pueden servir a Dios y a Mamón, o a Dios y a las riquezas. Uno puede ser muy pobre, hablando económicamente, pero ser rico espiritualmente. Y eso es lo importante. Todos nos vamos a morir y ninguno de nosotros va a llevar la libreta de cheque, ya no hay cheque, podríamos decir, ninguno de nosotros se va a llevar las bitcoins al cielo, ¿ya? Fíjese, por favor, en lo siguiente. En Filipenses 3, del 1 al 11. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. A veces el Señor tiene que repetirnos las cosas. Por eso es que estamos repitiendo el estudio de Apocalipsis, ¿no es cierto? A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros. Miren cómo el Señor trata a aquellos que no están sirviéndole fielmente. ¿Cómo les dice? Perros. ¿Ya? Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, de aquellos que producen división. Porque nosotros somos la circuncisión. Ahora, un paréntesis. Dios le dio una marca a su pueblo Israel para diferenciarlo del resto de los pueblos. Y esa marca fue la circuncisión, que era cortar el prepucio del órgano masculino, ¿no es cierto? Esa era la marca. Pero Pablo dice que esa marca no sirve de nada si el corazón no está entregado al Señor. Que la verdadera circuncisión es la del corazón, es la que separa, ¿no es cierto? Separa realmente al antiguo hombre del nuevo hombre. ¿Ya? La circuncisión, el Señor dice, Pablo dice, no sirve de nada la física si no se ha entregado a la persona
a Cristo. En el fondo es eso. Una persona puede ser circuncidada, pero si no acepta a Cristo como Señor y Salvador, no le sirve de nada esa circuncisión. Por eso que el pueblo judío va a tener que aceptar a Cristo como el Mesías algún día. ¿Ya? Ahora, dice, porque nosotros, los cristianos, aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Ya? No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, tal como decía el rito judío. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Ya? Es decir, él podría decir, tengo acceso al cielo inmediatamente. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, estudioso del Antiguo Testamento. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él creía que los cristianos ya eran herejes, porque eran seguidor de uno que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Por eso mataron a Cristo, porque él decía que podía perdonar los pecados, siendo que Dios era el único que podía y puede perdonar pecados. Se les olvidó que Cristo es Dios en la carne. Grave problema. Pero Pablo creía que estaba haciendo bien persiguiendo a los cristianos. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible, imagínense, irreprensible en cuanto a lo que la ley decía. Y agrega en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Interesante. Iglesia pobre y perseguida, pero rica. Pablo ahí dice, la riqueza está en Cristo, no en lo que se puede tener, no en la justicia mía, no en lo que yo logre, sino lo que yo puedo ser en Cristo. Mi hermano, ese es un llamado a atención para nosotros también. ¿Ya? Fíjese también en Mateo 10, versículos 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mí y el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras y persecuciones en el siglo venidero, y en el siglo venidero vida eterna. Así eran los hermanos en la iglesia de Esmirna. El Señor en esa carta alienta a los que soportan el sufrimiento. Alienta a los que soportan las pruebas. Y le dice, sopórtenlas por 10 días. Apocalipsis 2:10. Que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, el cristianismo en ninguna parte nos dice que va a ser siempre fácil. Hay gente que dice, ¿cómo voy a seguir a Cristo si me pasan tantas calamidades? Bueno,
El Señor dice que nuestra fe va a ser probada así como se prueba el oro en el crisol. ¿Ya? Es fácil decir que uno es cristiano si no está dispuesto a servir a Cristo como Cristo merece ser servido. Los cristianos ahí en Esmirna sirvieron fielmente al Señor. Yo les contaba que ayer eran denunciados. Cuando alguien encontraba a un cristiano lo denunciaba, ¿y qué pasaba? Le quitaban todas sus cosas. Y si es que le dejaban la vida. Hay un detalle interesante aquí en la profecía a la iglesia, le dice que van a tener que soportar la prueba durante 10 días. La iglesia de Esmirna era una iglesia pequeña, una iglesia pobre. Ya le digo por qué. Ya los hermanos eran perseguidos. Eran calumniados por esta sinagoga de Satanás, de la que habla Apocalipsis 2:9. Ya. Y muy probablemente también eran perseguidos por los romanos. Jesús predijo que se enfrentarían a más problemas por parte de Satanás. Cuando Pablo dice en el libro de Éfeso que tenemos lucha que no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades, ¿ya? Está hablando de verdad, hermano. Cada vez que usted es tentado, ¿ya? Es tentado por Satanás. Y Satanás sabe dónde apretarte el botón para que tú cedas a la tentación. Todos somos pecadores. Tenemos pecados favoritos. Caemos siempre en el mismo error. ¿Y quién lo hace? Satanás. Él tiende los lazos, tiende las trampas. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Es Satanás el que te tienta. Pero Dios siempre da la salida para que podamos escapar de la tentación. ¿Ya? Por eso dice que debemos ser fieles hasta la muerte. ¿Ya? Esta iglesia, como les dije al comienzo, la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna, no recibió ninguna reprimenda por parte del Señor. Y eso habla de la fortaleza espiritual de ellos. Les repito, Apocalipsis 2:10, dirigido a esta iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Hermanos, el Señor dijo, si al maestro lo persiguen, al siervo también lo van a perseguir. ¿Ya? El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Quizás no va a llegar un centurión romano a la casa tuya a tomarte preso por seguir a Cristo. Pero hay cosas, ¿no es cierto?, a través de la tentación de Satanás que te hacen a ti claudicar, que te hacen a ti echar pie atrás, que hacen que tú des un mal testimonio. No temas lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué representan esos 10 días de tribulación? Como muchos otros conceptos del libro de Apocalipsis, la interpretación puede resultar difícil y dar lugar a diferentes perspectivas, ¿ya? Algunos toman la interpretación literal de que son 10 días, en realidad, los que ellos iban a sufrir, ¿ya? Otros consideran esto como algo simbólico, refiriéndose principalmente a que la persecución romana va a ser una persecución desenfrenada. Ahora, cuando uno toma el contexto histórico, estos 10 días de tribulación puede referirse a los días de persecución que comienzan con el emperador Nerón, ¿no es cierto?, y terminan con Diocleciano en el siglo III. Ahora, algunos eruditos excluyen a Nerón y cuentan desde el emperador Domiciano hasta Juliano en esta persecución. Desde el punto de vista simbólico, les recuerdo, considera que las iglesias representan épocas de la historia. ¿Ya? Épocas de la historia de la iglesia. En el caso de Esmirna,
representa justamente el período de las persecuciones por parte de Roma, esencialmente. ¿Ya? Y este período de 10 días puede representar la tribulación de 10 años bajo el emperador Diocleciano. Imagínense, 10 años siendo perseguidos. Ahora, Apocalipsis es un libro complejo, ¿ya? Y cualquier estudio sobre Apocalipsis, en este caso sobre los 10 días de tribulación, hay que abordarlo con gracia, con humildad, con tacto. Y no debemos perder de vista el mensaje más importante de esta carta. ¿Ya? Lejos de ser un libro para debates proféticos, Apocalipsis sirve para alentar, hermanos, a los creyentes, alentarnos a nosotros de que Jesús es vencedor. ¿Ya? Hay algo que me llama siempre la atención a mí en el lema del Ejército de Chile, un ejército vencedor y jamás vencido. El ejército del Señor es así, hermanos. El ejército del Señor es un ejército vencedor y jamás vencido, porque el Señor siempre ha vencido. Y nosotros somos su ejército. El libro es especialmente alentador para los cristianos que están bajo persecución, ¿ya? Y proporciona justamente esta esperanza de que un día el Señor en su fidelidad los restaurará. Fíjense por favor en Apocalipsis 22, del 1 al 5. Terminando casi el libro de Apocalipsis. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y los siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La esperanza bienaventurada. Un día estaremos con el Señor para siempre. Durante este periodo difícil de la iglesia en Esmirna, ¿por qué creen ustedes que se produce? ¿Para qué se pone el oro en el crisol? Para que las impurezas salgan a la superficie y se pueda limpiar y dejar el oro puro. Ese periodo sirvió para limpiar la iglesia, hermanos. Ese periodo de persecución sirvió para que los cristianos fueran purificados. ¿Ya? Miles de cristianos tuvieron que enfrentar el martirio y la muerte antes de renunciar a Cristo y jurar o jurar alianza con César como Señor. ¿Ya? Ellos eran puestos en la disyuntiva. O renegaban de Cristo y adoraban a César, o morían. No tenían otra opción. De ahí que fueron echados en el circo romano muchos tipos de martirios, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, una de las cosas que llama la atención en Roma es justamente el Coliseo. Uno se mete en Google y se muestra el Coliseo como algo tan bonito, la arquitectura, etcétera, etcétera, y se olvida la gente que el fundamento de ese edificio es la sangre de los cristianos, principalmente. La sangre de los mártires. Fue un periodo, hermanos, el de la iglesia en Esmirna, de grandes testimonios y de una fe histórica de aquellos primeros cristianos, ya que finalmente venció al malvado imperio romano. El imperio romano pudo haber tenido muchas cosas bonitas, pero tuvo muchas cosas malas, especialmente lo que tiene que ver
con los cristianos. ¿Ya? Así que es una iglesia, le dije que Éfeso iba del 30 al 100, aquí lo tenemos del 100 al 300, más o menos, el periodo que abarca la iglesia, proféticamente la iglesia de Esmirna. ¿Ya? Vamos a entrar a la iglesia en Pérgamo. Esto está en Apocalipsis 2, del 12 al 17. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de Dios de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has renegado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este periodo, ¿ya?, podría llamarse, a diferencia del periodo de Esmirna, que era una iglesia pobre y perseguida, pero rica, esta es la iglesia que adquiere un compromiso con el sistema del mundo. Pérgamo es una iglesia que se une al mundo. ¿Ya? Pérgamo se encontraba a 90 kilómetros al norte de Esmirna, en un valle, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo. La ciudad se caracterizaba por ser un centro político, ¿ya?, mezclado con adoración pagana y la sofisticación de la universidad que había en Pérgamo. Era la ciudad capital de Asia Menor, Pérgamo. Y los gente de gobierno, los oficiales, ¿ya?, la llenaron con sus hermosos palacios, con templos, con muchos ídolos. Se encontraba Pérgamo en la provincia de Misia, si ustedes pueden buscar en los mapas. Y estaba totalmente entregada a lo que era la consecución de las riquezas y la elegancia. En eso se preocupaban. Pérgamo tenía la característica de ser el principal centro de adoración al emperador. En ella se ubicaba algo que se llamaba el concilio, que tenía a cargo los asuntos religiosos del Estado. En Chile también tenemos una parte del Estado que se encarga de los asuntos religiosos, ¿no es cierto? En esta ciudad, como característica, era la lealtad a Roma. Pérgamo era una ciudad leal a Roma, leal a la adoración de César. Ustedes saben que los romanos consideraban al César divino, ¿ya? Por lo tanto, había una adoración hacia César. Y eso traía, digamos, consigo la persecución a los romanos, a los cristianos, ¿ya? El que no adoraba a César era sujeto a persecución. El dios de esta ciudad era Esculapio, ¿ya? Era el dios de la curación. En su templo había una serpiente viva como símbolo de esta adoración. Y allí se practicaban todos los ritos paganos de la antigüedad. Como les digo, Pérgamo era el centro de la idolatría y de la adoración demoníaca. Siempre, hermanos, hay una conexión entre la idolatría y Satanás. Siempre están conectados. Hay gente que, por ejemplo, no sé si lo seguirán haciendo, pero escribían cartas a unos brujos en Brasil
y los brujos venían a hacer operaciones aquí a Chile o a cualquier parte del mundo. ¿Ya? Eso es paganismo total. Hay muchos países que en la actualidad tienen todo esto de la santería. Y eso está ligado a la adoración a Satanás. Hasta el día de hoy, como les decía el otro día, se vende la tabla Ouija. A veces la tienen en la casa los jóvenes como algo, no sé si será moda o qué, pero eso es satánico. ¿Ya? Y así era Pérgamo, centro de idolatría, adoración al demonio. ¿Ya? Fíjense por favor en 1 Corintios 10, del 18 al 21. Dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Si alguien aquí toma en serio el horóscopo, eso es rayando con la adivinación, con la demonología. El único que sabe el futuro es el Señor. ¿Ya? Y el Señor dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y Apocalipsis 9, 20, 21 dice, y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Una ciudad pagana, Pérgamo. En su universidad tenía una biblioteca segunda en tamaño de todo el mundo, con más de 200.000 ejemplares. La única más grande era la que estaba en Alejandría. Pérgamo tenía la segunda más grande. Toda esa biblioteca fue regalada por Marco Antonio a Cleopatra. Y todos aquellos libros después fueron escritos en pergaminos. ¿Ya? ¿Y de dónde traían la materia prima para escribir estos libros? De Pérgamo. De ahí se sacaba. ¿Ya? Pérgamo ya exportaba esa materia prima. Ahora, aunque toda esa gloria que ostentaba la ciudad de Pérgamo era real en aquella época, se desvaneció. Se desvaneció. Ya la ciudad de Pérgamo no existe. En su lugar existe otra ciudad, en Turquía, donde estaba Pérgamo, que se llama Bergama o Bérgama. Así se llama la ciudad que era Pérgamo antes. Ahora, fíjense cómo el Señor Jesucristo se describe a sí mismo a esta ciudad que estaba, a esta iglesia que estaba en la ciudad de Pérgamo, en Apocalipsis 2:12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Cómo se escribe él? El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Se representa el Señor a sí mismo como una espada o como teniendo la espada de 2 filos. Dice Apocalipsis 1:16, cuando Juan lo ve, ¿no es cierto? Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Ahora, ¿qué es la espada de 2 filos? Sin duda se refiere a la palabra de Dios. ¿Ya?
espada de dos filos, porque la palabra de Dios tiene la capacidad, dice la Biblia, de discernir los pensamientos y los motivos del corazón del hombre. En Hebreos 2:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así se representa Cristo. Pablo dice que nosotros para el Señor somos libros abiertos. No podemos esconder nada del Señor. Él nos conoce, tal y cual somos. Ahora, esta espada tiene la habilidad de proteger a los cristianos aún en medio de la persecución. Y tiene también el poder de juzgar los errores. ¿Ya? La iglesia de Pérgamo estaba enfrentando graves errores en su doctrina, graves errores en su conducta. Y la espada de dos filos, la palabra del Señor, tenemos que entender que es para salvación, para protección de los justos y a la vez es para muerte y condenación de los malos. Cuando el ser humano sea juzgado, no va a ser juzgado por las obras, sino va a ser juzgado por la palabra de Dios, en virtud a cómo fue con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Fíjense en 2 Corintios 2, 14 al 17. Dice así, versículo 14, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios, los cristianos, dice, para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, a los cristianos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, que dice, hablamos en Cristo. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, lo que estamos hablando es de Cristo. Hermanos, nosotros no estamos predicando a la iglesia bautista. No debemos ser proselitistas en ese sentido. No queremos ganar gente para la iglesia bautista, queremos ganar gente para Cristo. Es a Cristo al que nosotros tenemos que predicar. Ahora, si la gente viene a nuestra iglesia, amén, qué rico. Pero la finalidad es presentar a Cristo. Por eso el Señor elogia a la iglesia de Pérgamo por 3 razones. Dice en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo primero que el Señor elogia aquí es el hecho de que Él sabe dónde moran. El Señor sabe tu situación. Él sabe dónde vives tú físicamente. Él sabe quiénes te rodean. Él conoce tu entorno. ¿Ya? Si pudiéramos nosotros aplicarlo a la vida personal. Sé dónde moras, dice. Nuestro Señor se fija en nuestras dificultades y circunstancias. Podemos sobrevivirlas por medio de la fe. ¿Ya? No se olviden, el Señor dijo, yo soy el Dios de lo imposible, y tenemos que tener fe en este Dios. ¿Ya? Aceptando las pruebas, como en el caso de los cristianos en Pérgamo, ¿no es cierto? Aceptando las pruebas que les vinieron y dependían enteramente de Cristo para la victoria. Es un ejemplo para nosotros. Van a venir dificultades, pero tenemos que depender de Cristo. Hermana Nancy hablaba de cómo el Señor nos protege. Cada uno de nosotros se ha dado cuenta cómo el Señor nos protege, ¿ya? A pesar de los peligros. ¿Ya?
Yo ayer comentaba con Smith, estaba apurado volviendo a casa y iba a entrar en la rotonda y venía un auto y yo dije, bueno, alcanzo a salir antes de que venga el auto. Y no me di cuenta que venía una señora con la guagüita y su coche atravesando por el paso de peatones. Yo no sé, los ingenieros de tránsito ponen el paso de peatones en la entrada de la rotonda. Y la veo de reojo, pero alcancé a pasar. La señora se demora 2 segundos más y yo atropello al niñito, al coche. Hermano, no son casualidades. El Señor nos protege. Protegió a esa señora, protegió a la guagüita y me protegió a mí. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero tenemos que estar conscientes de que en Cristo tenemos la victoria. Hermanos, la religión es el negocio más grande de Satanás. Nosotros no predicamos una religión, la Iglesia Bautista no es una religión, el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Cristo. La religión es algo hecho por el hombre, por Satanás mismo. ¿Para qué? Para buscar la forma de llegar a Dios. Esa es la religión, la forma en que el hombre busca llegar a Dios. Y muchas veces ustedes han visto la religión representada por un puente entre el hombre y Dios, pero es un puente que no llega a Dios. El único puente que llega a Dios es Cristo, que va desde el hombre a Dios, el único que puede reconciliar al hombre con Dios. La religión no lo va a hacer. Y Satanás es el Dios de este mundo. Un león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Y Pérgamo estaba donde está el trono de Satanás, dice el Señor Jesucristo. Es una referencia directa a esa religión satánica idólatra que había en esa ciudad, encarnada especialmente por Esculapio, este dios serpiente. Y más que eso era el sistema mundial de idolatría, hermanos. Existe un sistema mundial de idolatría, no sé si ustedes lo han leído alguna vez, que es el culto místico de Babilonia. Es algo que comenzó en el Antiguo Testamento con la esposa de Nimrod, pero no vamos a entrar en ese terreno. Pero hay todo un culto, todo esto que nosotros vemos en la actualidad. La Agenda 2030 tiene que ver con ese culto, un culto que es anti-Dios, anti-cristianismo. Todo tiene que ver con ese culto llamado, ¿no es cierto?, el culto místico de Babilonia. Lo segundo que el Señor le dice, o que elogia a Pérgamo, es que retienes mi nombre. ¿Ya? Eso significa lealtad personal a Cristo, con fe en el Señor como Dios, en Cristo, el Mesías, en Jesús, el Salvador. Eso es Jesucristo. Cristo es Dios en la carne, ¿no es cierto? Cristo es el Mesías prometido. Cristo es el Salvador del mundo. Todo esto refleja la personalidad de nuestro Señor. Ahora, la gran prueba en ese tiempo era reconocer el señorío de Cristo en su vida. Como les decía antes, ¿era Cristo o César? Yo muchas veces le he contado la historia, ya que escuché mucho tiempo atrás, que sucedía en Rusia, cuando era la Unión Soviética. Los cristianos tenían que ocultarse para adorar a Dios en la Unión Soviética. Probablemente el día de hoy algo de eso tiene que existir todavía. Y en una oportunidad había un grupo de cristianos reunidos en un silo, teniendo su reunión habitual. Y de repente se escuchó llegar un jeep y bajaron soldados de ese jeep con las ametralladoras en la mano y entraron al silo y le dijeron a las personas que querían renunciar a Cristo que salieran de ahí. Un grupo de personas salió. Y una vez que salieron esas personas,
Los soldados cerraron la puerta, bajaron sus armas y dijeron, ahora podemos adorar con ustedes. Hermanos, en esa época, por ser cristiano te mataban. Pero un grupo de cristianos todavía estaba vigentes, leales a Cristo en la ciudad de Pérgamo, porque el Señor le dice en tercer lugar, no has negado mi fe. Se refiere al cuerpo entero de la doctrina verdadera que acompaña a la fe verdadera. Hermanos, en la lógica se dice que lo verdadero unido a lo falso siempre da falso, que lo verdadero unido a lo verdadero siempre es verdadero, y lo falso con lo falso siempre da falso. Hoy en día hay iglesias que mezclan la verdad con la mentira, y la gente se traga eso creyendo que es la verdad, pero la verdad con la mentira siempre va a ser mentira, por más adorno que le pongan. ¿Ya? Fíjese en Judas, un solo capítulo del libro, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de esta común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ustedes han recibido un cuerpo de doctrina, de aquí, no es de un libro humano, de aquí, y esa doctrina hay que mantenerla, por más que la gente quiera dejarla de lado. Hay verdades que en este mundo hoy se están transando. Nosotros no podemos transar esas verdades, hermano. Se refiere a un hombre llamado Antipas. ¿Ya? Dice que este hombre fue fiel al Señor. El nombre Antipas significa contra todo. ¿Ya? Este hombre se paró posiblemente solo contra la maldad en su época. Muchos cristianos padecían en el altar de los inciensos que había en Pérgamo, altar donde se adoraba a César. Cristianos que se negaban a adorar al emperador, pero se dice que el martirio de Antipas fue tan notable que llamó la atención al Señor. ¿Cómo murió este cristiano? La tradición cristiana antigua relata que él murió quemado dentro de un toro de bronce. Era una escultura de un toro, hueco, hecho de este material, al cual se le ponía fuego debajo y se quemaba viva la persona dentro de este animal. Este animal estaba donde se adoraba a Zeus, estaba dentro de lo que era el altar a Zeus. La causa, su negativa de adorar al emperador romano. Negarse a rendir culto a los dioses paganos locales y haber preferido a Cristo como su Señor. ¿Algunos de ustedes lo han amenazado de muerte por servir a Cristo? Hermano, tenemos un privilegio. Tenemos un privilegio y tenemos que sacar provecho del privilegio que tenemos para servir al Señor. La fidelidad de esta iglesia es un desafío para nosotros. Estoy hablando de la fidelidad de estos cristianos en Pérgamo, con respecto a estar firmes por Cristo, firmes a su palabra, aunque estemos rodeados de maldad y de tentación en este mundo. Ahora voy a pasar a la reprensión. El Señor los elogió por 3 cosas, pero también tuvo palabras de reprensión contra esta ciudad, contra esta iglesia, en Apocalipsis 2, 14 y 15. Dice, pero tengo algunas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. No todos los miembros de la iglesia eran miembros leales, porque la herejía había entrado en la iglesia. Hermanos, hemos hablado muchas veces del bautismo.
¿no es cierto? El bautismo protege la puerta de entrada a la iglesia. Cuando una persona se bautiza consciente de lo que significa el bautismo, ¿ya? Sabiendo de que el bautismo es para cristianos, sabiendo que el bautismo es para los que creen en esta palabra, ¿ya? Y que van a ser obedientes a la palabra. Entonces esa persona es bautizada y es añadida a la iglesia. Los bautistas, antiguamente llamados anabautistas, se caracterizaban porque no admitían en sus iglesias a gente que no fuera bautizada, es decir, gente que no tuviera primero el conocimiento de lo que significa ser cristiano. ¿Por qué? Porque cuando se abren las puertas a cualquiera en la iglesia, se puede dejar entrar doctrina equivocada. La iglesia está para influir en el mundo, para ser la luz del mundo, pero no para permitir que el mundo entre a la iglesia. No sé si se entiende. Debemos nosotros con el Evangelio ganar el mundo para Cristo, pero el mundo no puede entrar en la iglesia, no puede cambiar la doctrina de la iglesia, ¿ya? Hay muchas cosas que son modas. Y la iglesia no está para seguir modas. Nosotros estamos para seguir a Cristo, ¿ya? Muchas veces se nos critica de que somos estrechos de mente. Y sí, somos estrechos de mente, ¿ya? Nosotros creemos en lo que dice aquí y no vamos a aceptar que alguien nos venga a decir, no, si la homosexualidad es algo que hay que aceptar en la iglesia. No, nosotros amamos a la persona que está en ese pecado, pero no aceptamos el pecado. Hermanos, si una persona homosexual llega a la iglesia, lo vamos a amar con todo el corazón, pero no vamos a aceptar que él siga practicando ese pecado, porque la Biblia dice que es pecado. Tan pecado que Dios destruyó la ciudad de Sodoma y también la de Gomorra. Pero hoy en día hay iglesias que tienen pastores homosexuales, iglesias que casan personas del mismo género, que es abominación al Señor. Y hay gobiernos, ¿ya?, que penalizan a aquellos que se rehúsan a obedecer a esta corriente que acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cristo no lo aceptó. Amó al pecador, pero no el pecado. Y eso tenemos que estar ahí claro. Lo mismo con el aborto y otras cosas que hoy día se aceptan. Nosotros no lo aceptamos, porque la Biblia dice que no se puede aceptar. Amamos al pecador. El homosexual es tan pecador como el mentiroso, como el infiel, como el adúltero. Son pecados iguales. Dios me amó a mí, y eso es que soy pecador. Y te amó a ti, aunque eres pecador. Pero Él aborrece el pecado nuestro, por eso nos llama a arrepentirnos del pecado. Pero en esta iglesia había miembros que habían aceptado que la herejía entrara a la iglesia. Y estaban tolerando prácticas propias de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Si ustedes buscan en el libro de Números, se narra la historia de Balaam. ¿Qué hacía Balaam? Él profetizó en contra del pueblo de Israel por plata. E hizo hacer, o logró que el pueblo se desviara hacia la idolatría, la inmoralidad sexual y se apartara de Dios por plata. Y algunos en la iglesia de Pérgamo estaban haciendo lo mismo, aceptando prácticas por congraciarse con el Estado, con el imperio, ¿ya? Y de esa manera se aseguraban de que sus bienes no fueran confiscados, porque permitían la idolatría. Como les decía, en este caso era que algunos hermanos
adoraran también a César. Y les enseñaban a vivir una vida doble, un pie con César y un pie con Cristo. Y no se puede amar a dos señores, dice el Señor. O se ama a uno y se rechaza al otro, o se ama al otro y se reniega del primero. No se puede servir a Cristo y a César. No puede estar con Dios y el diablo al mismo tiempo. Y por otro lado estaban los nicolaitas, que en resumen eran los que propugnaron la jerarquización de la iglesia. Con ellos se divide a los cristianos entre clero, el clérigo y el laico. Se hace esa división. Y tal como aquí se ha enseñado, el pastor es igual que el resto de la gente. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el pastor. El pastor va a tener que rendir cuenta de lo que se enseña y de la vida que ha llevado, al igual que el resto de los hermanos. Pero en esta legalización se estaba tratando solamente de poder, que unos iban a tener poder sobre el otro. Nicolaíta viene de dos palabras unidas, Nikos, que significa victoria, y Laos, que significa pueblo. ¿Ya? O en el fondo, el poder de unos pocos sobre el pueblo. ¿Por qué creen ustedes que en la antigüedad se prohibía leer la Biblia? ¿Por qué algunos cristianos fueron muertos por tener un ejemplar de la Biblia? Porque si la Biblia estaba al alcance de todos, todos iban a poder leerla. Y no iban a ser subyugados por unos pocos. Esa es la doctrina nicolaíta. En Apocalipsis 2, 16 y 17 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor aborrecía la enseñanza de los nicolaitas. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos una relación personal con Cristo. Si pecamos, tenemos abogado. Si confesamos nuestros pecados a Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No necesitamos un intermediario. Confesarle a Él para que Él nos perdone en nombre de Cristo. Eso no se necesita. Esa es doctrina humana. Con esta iglesia comienzan puestos como el obispo metropolitano. Era un obispo que tenía a cargo iglesias en una metrópoli. Tenemos arzobispos y se llega al pontífice máximo, al Papa. En ninguna parte de la Biblia el Señor habló de esto. Ahora, todo pecado que se comete en el cuerpo o la mente afecta a la comunión del creyente con Cristo, hasta que el pecado sea confesado, juzgado y abandonado. Por eso que también Dios y el Señor Jesucristo odiaba el acercamiento a Dios a través de sacerdotes humanos o ritos religiosos, como la doctrina de los nicolaitas. El Señor exhorta a esta iglesia a expulsar a los que enseñan prácticas y errores de este tipo. O si no, dice, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos. ¿Con qué iba a pelear? Con la palabra. Con la palabra. En la Biblia se habla, en el Nuevo Testamento, de tres oficios que son en el fondo el mismo: pastor, obispo y anciano.
son características iguales. El pastor es el que pastorea un rebaño, ¿no es cierto? El obispo es el que sobrevé. Y el anciano habla de la experiencia. Son características del que está liderando una iglesia local. Cristo y el pastor de la iglesia. Responsable del grupo de cristianos que tienen que ser enseñados. Pero el pastor está al mismo nivel que el resto de la congregación para el Señor. No así como lo presenta esta doctrina. Y hay una promesa en Apocalipsis 2:17. Al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí vemos la palabra vencedor. Vencedor. ¿Ya? Es una definición del cristiano verdadero. Somos más que vencedores, dice la palabra. ¿Ya? Son aquellos que buscan continuamente a Dios por la fe y dependen de Él. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En 1 de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso somos más que victoriosos. Dice que a los que vencen, a los que tienen a Cristo como Señor y Salvador, le va a dar el maná escondido. Y esa es la fuerza espiritual que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Ya? Dice Juan 6, versículos 53 al 56. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué significa esto? Y lo hemos dicho muchas veces. Cuando uno come un pedazo de alimento, come pan o cualquier cosa, ese alimento se hace parte de uno. Y ese alimento le va a dar la fuerza, le va a dar el vigor para que uno viva. Lo mismo sucede con Cristo. Si no tomamos a Cristo y lo hacemos parte de nosotros, no sirve de nada. No sirve de nada. De cierto os digo, si no coméis la carne de Hijo, no está hablando en la forma literal, sino que está hablando de asimilar a Cristo en nuestra vida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, se hace parte se unen, en mí permanece y yo en él. Juan 6, versículo 32 al 35. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo le daré, ¿qué dice? Del maná escondido. Yo le daré, los haré cristianos. Y no solamente el Señor dice que nos da este pan, ¿no es cierto?, escondido, que se refiere al mismo, sino que también hay una segunda promesa, dice: daré una piedrecita blanca, y esta piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. Fíjese que en Pérgamo habían canteras de una piedra blanca. Y esta piedra se usaba como producto o materia de intercambio comercial. También se acostumbraba usar un pedazo de esta clase de piedra con un nombre grabado con diferentes propósitos. Uno era como prueba de absolución en un proceso judicial. Uno podía presentar esta piedra con su nombre como referencia a la inocencia de uno.
En ese sentido se ocupaba la piedrecita blanca. También como galardón de victoria a un atleta triunfador en un evento. También una prueba de la victoria. Y también como prueba de victoria de un guerrero sobre sus enemigos. Y estos 4 aspectos, faltaba uno, prueba de ciudadanía, que se le entregaba a un ex esclavo y ahora era persona libre. Y se puede ocupar en cualquier caso al caso del cristiano. El cristiano es absuelto, el cristiano tiene una nueva ciudadanía, el cristiano es triunfador, como en un evento, y es victorioso como guerrero. Así que la promesa era sagrada para los cristianos y tenía por fin aumentar su esfuerzo a ser fieles al Señor. El nuevo nombre en la piedrecita es el nuevo nombre que el Señor nos tiene, ¿no es cierto?, como título en la gloria. Una indicación de que un creyente ha sido aceptado y favorecido por medio de Cristo. El nombre personal significa que la herencia es personal. No porque mis papás son cristianos, yo voy a ser cristiano. Este asunto es personal. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Finalmente, la aplicación profética, como les decía, Pérgamo va desde del 312 al 606 después de Cristo. Ese es el periodo de historia que abarca el periodo de la iglesia de Pérgamo. Todo el mensaje tiene que ver con un periodo que va desde adentro. No hay peor peligro para la iglesia que el que se produce de adentro. Podemos soportar fácilmente el peligro de afuera, pero cuando se produce el peligro adentro, ahí es serio. Pérgamo significa eternamente casado, y esta iglesia caracteriza a la unión de la iglesia con el Estado, que comienza con el emperador Constantino el año 313, cuando él crea la Iglesia Universal. Universal en latín se dice católico. Ahí empieza el periodo de la iglesia en Pérgamo. Cuando el cristianismo se hace la religión oficial del Imperio Romano. Para los romanos su imperio era universal. Esta aparente bendición, ya no hay persecución, 10 años de persecución o más, y ahora se quita la persecución. Parece una bendición, hermano, pero realmente es una maldición para la verdadera iglesia. Muchas iglesias en aquella época se comprometieron más y más con el Estado a fin de ganar ese favor. Fueron muchos años de persecución, aparentemente fueron como 200 años que fueron perseguidos los cristianos. Fíjese, ya no hay persecución, comienza la jerarquización de la iglesia. ¿Ya? ¿Dónde está el obispo más grande? En Roma, el que tenía más poder. Fue también durante este periodo, ¿ya?, que desde Roma el obispo, para dar más fuerza a su declaración o a su posición, declara la sucesión apostólica, alegando que ese oficio de obispo en Roma estaba ligado directamente a Pedro y que era el gran pescador fundador de la iglesia. En una oportunidad el Señor le dijo a sus apóstoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno Juan el Bautista, otro Elías. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bien has dicho, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice, entre paréntesis, recuerda, tú eres Petros, y sobre esta Petra
edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la declaración que había hecho Pedro. ¿Cuál fue la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el fundamento, Cristo es el fundamento de la iglesia, no Pedro. Pero el obispo en Roma declaró esta sucesión apostólica diciendo que Pedro había sido el primer obispo en Roma. No es así, pero tiene que ver con todo esto de la jerarquización de la iglesia. Debido a eso, las verdaderas iglesias neotestamentarias rechazaron esta unión entre la iglesia y el Estado y comenzaron a ser perseguidos. ¿Ya? Sin embargo, se trajeron muchos pastores de estas iglesias perseguidas a Roma y se comenzó a dar el título de príncipe a estos pastores. ¿Ya? Como les decía, y con esta jerarquización, con estos príncipes comienzan oficios tales como el obispo metropolitano, que son las cabezas de todas las iglesias de una ciudad grande, ¿ya? Y llegábamos en el año 606, que se corona a Bonifacio III como obispo universal. Quería decir que él era la cabeza de todas las iglesias del mundo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia, dice la Biblia? Jesucristo, no es un hombre. Ni siquiera, aunque ese hombre se llame el vicario de Cristo. El vicario de Cristo el vicario del mundo es Jesucristo, no es un hombre. Cristo tomó el lugar en la cruz del Calvario por todos los pecadores que quieran creer en él, porque la paga del pecado era muerte. Obispo universal es una palabra o un título que se debe entregar solamente a Cristo. También durante este periodo comienza la adoración de la Virgen, dándole el título de Reina del Cielo. Todo esto durante el periodo de la iglesia en Pérgamo. Se introducen las imágenes en las iglesias, siendo que el primer mandamiento dice, no te harás imagen. Todo esto tiene que ver con lo que les dije hace poco rato de esta religión que tiene que ver con el culto de Babilonia. Todo esto comienza con la esposa de Nimrod en el Antiguo Testamento. Con eso terminamos lo que tiene que ver la iglesia de Pérgamo. Y hermanos, nuevamente les digo que tenemos que recordar que en cada época de la historia de la iglesia se ven reflejadas las características de cada una de estas 7 iglesias a las cuales el Señor se refiere en el libro de Apocalipsis. Y el llamado a nosotros es a cuidar la doctrina que el Señor nos ha entregado. Ver si estamos siendo la iglesia que el Señor Jesucristo comenzó en su ministerio. Se puede trazar desde el Señor Jesucristo, ¿ya? Incluso desde Juan el Bautista en adelante, una línea hasta el día de hoy de iglesias que se han mantenido fieles a la iglesia que el Señor comenzó. Debemos mantenernos fieles a esas características y evitar caer en malas prácticas como cayeron algunas de estas iglesias. Así que les invito a inclinar los rostros, vamos a terminar la reunión de hoy. Si ustedes tienen sus cabezas inclinadas, meditemos por un momento en lo que hemos oído, en lo que hemos revisado en la palabra del Señor. El Señor habla de lealtad, habla de fidelidad, habla de compartir la palabra con aquellos que no la conocen, habla de guardar la palabra. Guardar la palabra no significa guardarla en un lugar en la casa, sino que ponerla en práctica en nuestras vidas. El cristianismo es algo que se tiene que vivir, no es algo que tenemos que guardar en la cabeza como dato.
Es algo que tenemos que aprender y tenemos que poner en práctica. El Señor a nosotros nos ha dado una gran responsabilidad. La Biblia dice que nosotros somos administradores de algo muy maravilloso que es la salvación. La salvación es de Cristo. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero tenemos la responsabilidad de dar a conocer esa salvación. Decirle al mundo que la salvación no está en una iglesia, sino que está en una persona, y esa persona es Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rechaza creer en Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, es lo que dice la Biblia. El versículo más conocido que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y eso es lo que el mundo debe conocer. Ojalá que lo podamos hacer cada vez que tengamos la oportunidad de compartir con alguien. Padre Santo, usted, Señor, ha visto nuestras vidas, ha escuchado, Señor, lo que se ha compartido. Pedimos, Señor, que lo podamos poner en práctica. Todo aquello que viene de su palabra, que lo podamos retener, guardar y practicar. Que podamos llevar el mensaje a aquellos que aún no conocen a Cristo. Y mientras se está grabando todavía, quizá usted que está viendo esto, ya sea en su computador o en su teléfono, debe saber que si usted aún no tiene a Jesucristo como el Señor de su vida, si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, debe saber que necesita hacerlo. La parte espiritual es la más importante. Usted va a morir en cualquier momento. La vida no está garantizada. Pero si usted muere sin Cristo, va a ser condenado por toda una eternidad. Por eso que es necesario arreglar cuentas con el Señor. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Usted puede hoy pedirle al Señor perdón por sus pecados. Confesárselos a Él. Él los conoce, pero quiere escuchar que usted se los confiese. Y si usted confiesa sus pecados y se arrepiente de ellos, el Señor le va a dar perdón de esos pecados. Y juntamente con darle el perdón de los pecados, usted se va a transformar en un hijo de Dios. Y no solamente un hijo de Dios, sino que un heredero de Dios, coheredero con Cristo, con un lugar en el cielo. De manera que si usted muere, aunque su cuerpo va a ser enterrado o cremado aquí en la tierra, su alma y su espíritu van a ir a la presencia del Señor en el cielo. Eso es lo que dice la Biblia y nosotros creemos lo que dice la Biblia. Tome usted ahora la decisión. La vida, dice la Biblia, es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Solamente tenemos el hoy, el mañana no nos pertenece. Arregle cuenta con el Señor hoy día. Lo único que tiene que hacer es cerrar sus ojos, pedirle perdón al Señor Jesucristo por sus pecados y aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Ojalá que pueda hacerlo. Padre Santo, entregamos a usted este culto, este momento de enseñanza, que lo podamos retener y practicar. Y si hay alguien que acepta a Cristo hoy, Señor, que Él pueda darse cuenta de que es una nueva criatura en Cristo. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.